Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Lo escuchamos bien y vemos bien su presentación. Ah, qué genial. Eh, bueno, debe ser que ganó Chile ayer, pues estábamos todos un poco más contentos, ¿no? Eh, pero bueno, entrando en materia, eh, yo quizás no les voy a mostrar tanto soluciones como varios de sus colegas tecnólogos médicos le han mostrado ya bastante desarrollo al respecto. Pero sí les quiero mostrar un poco cómo se trabaja esto, cómo se hace desde adentro, ¿ya? Nosotros estamos desarrollando en conjunto con todo lo que es la unidad de imágenes cuantitativas avanzadas del Departamento de Imágenes y el Departamento de Neurología, especialmente la doctora Ada Chicharro, el doctor Enzo Brunetti, ¿cierto? Voy a aprovechar de nombrarlo ahora, el doctor Claudio Silva, la doctora eh, Jiménez Tejer, que son parte de este desarrollo. Y también todo lo que ha sido el proceso de patentamiento de este método que les voy a mostrar, que hemos recibido el apoyo del Departamento Ícono de la Universidad del Desarrollo. Así que tenía que mencionar eso. Y quiero partir con una pregunta. No espero que me contesten, ¿ya? Pero veamos esa imagen. Esta es la típica imagen de la Gestalt, ¿cierto? Esta corriente psicológica del principio del siglo XX, ¿cierto? Parte en Alemania. Y que son imágenes biestables, ¿cierto? ¿Y cuál es el punto acá? El punto es que de una imagen tan sencilla, ¿ya? Se genera ambigüedad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a un tipo de imágenes de este tipo? ¿Ya? Aquí ayuda bastante, ¿cierto? Las distintas series, ¿ya? Se ve un proceso atrófico, pero si nos fijamos en las dos primeras columnas, la primera fila, ¿cierto? Esto perfectamente podrían ser variantes anatómicas, ¿cierto? Dada la enorme diversidad de cerebros que tenemos, ¿ya? O sea, que cada uno tiene, ¿ya? Pero de los que podemos observar y estudiar. Y desde ese punto de vista es un poco difícil, ¿ya? Generar diagnósticos en etapas tempranas antes de que hayan síntomas, una sintomatología que sea típica de algún trastorno, ¿cierto? Y que vaya acompañado posteriormente de este lamentable desenlace, ¿cierto? Que es la progresión en este caso de la demencia. Pero no les voy a hablar de la demencia. Yo, para poner en contexto la investigación, quiero mostrar este artículo del año 1987, ¿ya? Donde se hizo un estudio de alrededor de 100 niños. Entonces, hoy en día esta cuestión es una locura, ¿ah? Pero sin duda, como muchas de las locuras que han ocurrido y de las atrocidades que han pasado a través de la historia, ¿cierto? En distintas épocas, hemos aprendido bastante, sobre todo la medicina y bueno, la ingeniería también, que están muy de la mano en esta charla, ¿cierto? Se han beneficiado bastante de este conocimiento. Y en este caso les muestro esto ¿por qué? Porque aquí en este gráfico lo que ustedes ven en el eje X es la edad, en el eje Y esto es una, digamos, son unidades, ¿cierto? De, de tasa metabólica, ¿ya? De actividad cerebral, ¿ya? Decirlo así en palabras simples. Pero lo que se ve es que entre los 0 y 2 años podemos observar un clúster, ¿ya? Aquí, déjenme mostrarle un poquito, esta imagen es antigua, así que les pido disculpas, pero se observan los metabolismos para las distintas regiones del córtex cerebral. Entonces podemos ver que entre los 0 y 2 años encontramos, ¿cierto? Un clúster, ¿ya? Bastante difuso, ¿cierto? Pero alrededor de los 4 años, bueno, acá también encontramos un determinado metabolismo, el cual también varía bastante, si nos fijamos desde los 6 a los 10 años, y posteriormente de los 12 a los 16 y después en el periodo adulto. ¿A qué voy con esto? Si usted vendiera zapatos, ¿ya? La pregunta que estoy haciendo. Si usted vendiera zapatos, ¿usted le ofrecería un zapato de un adulto a un niño
¿De 4 años? No, ¿cierto? Ok, como hay diferencias en el pie, hay diferencias en el cerebro y hay diferencias metabólicas en el cerebro. Entonces lo que hacen en algunos centros, que es comparar una base de datos, ¿ya? Buscando, ¿cierto?, establecer patrones de normalidad en las distintas regiones del cerebro, está totalmente errado. Es una pésima, pésima decisión, ¿ya? Diagnóstica, el comparar el cerebro de un niño con el cerebro de un adulto. Pero muchos podrán decir, es lo que tenemos, ¿ya? Debido a que, como ustedes sabrán, ¿cierto?, estos exámenes que involucran radioactividad, involucran o sea, rayos X, rayos gamma, ¿cierto? Eh, que están relacionados principalmente a todo lo que es la tomografía, emisión de positrones, principalmente en los estudios hacia donde voy ahora, que es la epilepsia, ¿ya? Eh, es algo que uno no se puede hacer todos los días, a diferencia de una resonancia. ¿Sí? Una resonancia, o sea, yo he estado semanas, todos los días metido en el resonador, haciendo pruebas, y hasta el momento creo que no he tenido ningún problema. ¿Ah? No sé, vamos a ver en 20 años más, pero el tema es que sabemos con certeza que eso no se puede hacer con el PET. ¿Ya? Y aquí donde introduzco el tema, ¿cierto? El tema, ¿cierto? Con esta linda imagen que vamos a decir a grandes rasgos, ¿cierto? Que la epilepsia es un trastorno eléctrico del cerebro. Vaya, no, la verdad no voy a explicar la epilepsia, no soy un experto. Ahí tenemos que hablar con, ¿cierto?, los colegas neurólogos. Pero algo que es importante, ¿cierto?, son los números y que dice que esto es un trastorno que tiene una prevalencia de alrededor del 1% en la población. Y este número se conserva, esto es cifras de la OMS, pero este 1% también es lo que se observa acá, ¿cierto? Es la prevalencia que tenemos en nuestro país. Ahora, de ese 1%, no sé, pueden sacar los cálculos ustedes, digamos, no sé, 20 millones, o sea, de personas, el 1%, imagínense, el 30% de ese 1% sufre un tipo de epilepsia que se denomina refractaria. ¿Ya? Y solo para poner aún más en contexto, ¿cierto? La epilepsia refractaria se define como un tipo de epilepsia cuyas crisis no se controlan de forma adecuada con al menos de 2 fármacos anticonvulsivantes. No sé si ustedes han tenido la experiencia de alguien cercano o ustedes mismos alguna vez quizás pueden haber tomado algún fármaco anticonvulsivante. El efecto que genera, ¿sí?, es un depresor del sistema nervioso y personalmente me ha tocado ver pacientes que llegan a tomar 5 tipos de fármacos anticonvulsivantes y aún así siguen teniendo crisis. Esas son personas que no tienen conciencia, prácticamente no son capaces de obedecer órdenes, no controlan esfínter, o sea, una calidad de vida para ellos y para los cuidadores, ¿cierto?, que es terrible. ¿Ya? Como les digo acá abajo, ¿cierto?, es un trastorno altamente invalidante que solamente puede ser tratado efectivamente mediante cirugía. Y eso ya lo sabían, ¿cierto?, nuestros colegas neurólogos y cirujanos hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, claro, vamos a ver una de las regiones típicas ya de donde surgen, ¿cierto?, donde se evidencian estas lesiones de, eh, de la corteza, principalmente, ¿ya?, asociada al neurodesarrollo. Lóbulo temporal, ¿cierto? En las regiones mediales, ¿ya? Aquí quise poner un ejemplo, pero eso no lo limita a esa región. Sin embargo, esta es una región de difícil acceso, dado que está en la base del cerebro, ¿cierto? Los cirujanos que hacen esto realmente son expertos y tienen que diseñar todo un plan de intervención con tal de alterar y afectar la menor cantidad de regiones que sean eh, importantes para el cerebro, ¿cierto? Importantes para la calidad de vida de las personas. Y es por eso que uno hace también, perdón, es por eso que uno hace también otros exámenes previos a esto, ¿ya? Que también lo hacemos en la clínica, que son cosas que hemos desarrollado también, eh, para identificar lo que son, lo que llamamos funciones básicas o elocuentes,
como el lenguaje, la capacidad motora de manos, de pies, ¿cierto? Actividad visual, eh, cosas relacionadas a la memoria, etcétera. ¿Ya? Eso es un desarrollo que hemos trabajado bastantemente, o sea, bastante fuerte, con la unidad de imágenes cuantitativas avanzadas. Y con el gentil auspicio, ¿cierto?, del Comité Científico Docente también, que tengo que decirlo. Bueno, aquí para ir poniendo en perspectiva, ¿cierto?, cuál es la descripción del arte previo. ¿Ya? Como en la actualidad, ¿cierto?, surge la necesidad de mejorar el diagnóstico médico. No es porque los médicos no puedan hacer un buen diagnóstico, sino porque a veces la información con que ellos cuentan no es suficiente. ¿Sí? Y yo les voy a mostrar un ejemplo de eso. ¿Ya? Y bueno, existe la necesidad de una cuantificación objetiva e imparcial del metabolismo cerebral. Aquí hay un punto bastante fuerte, es un punto que sin duda hay que conversarlo, sentarse a conversar con distintos actores, y que es la cuantificación de las imágenes. ¿Ya? La cuantificación de las imágenes, la objetivación de las imágenes. ¿Sí? Sabemos, los seres humanos no somos, tenemos diferencias, ¿cierto? Hay distintas... No quiero entrar en profundidad, ¿cierto? Pero hay distintos momentos, ¿cierto? En la vida, tenemos distintas, somos susceptibles a cosas que nos pasan, que vemos todos los días. La síntesis de monoaminas van variando, ¿cierto? Durante el mes, asociado a algunos problemas, ¿cierto? No somos los mismos todos los días, ¿cierto? Como sí puede ser un algoritmo, ¿ya?, objetivo, para identificar lesiones. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que les muestro el estado actual, ¿cierto? Cómo se puede encontrar el foco epileptogénico. Básicamente, esto parte, ¿cierto? El paciente se somete a un electroencefalograma de superficie que nos permite identificar regiones, ¿cierto?, aproximadamente, ¿ya?, principalmente orientado a estudiar la lateralidad de la lesión. Posteriormente, se realizan estudios de resonancia magnética con el fin de identificar focos, posibles causantes, también efectos de si hay algún tumor, algún efecto de masa, algo que esté causando, ¿cierto?, por un mecanismo exógeno, ¿cierto?, en una crisis de epilepsia, o si bien se debe a alguna alteración del desarrollo, ¿cierto? Eh, Vamos a ver ejemplos. Y bueno, esto ya son más las noticias, ¿cierto? Cuando eh, el médico nos pide un PET, ¿ah? Porque ya sabemos que esto tiene un costo real para la salud. ¿Ah? Gente que puede discutir, ¿cierto?, si este costo es alto o bajo, pero sabemos que sobre todo en niños, donde están los procesos de desarrollo activos, los procesos meióticos, mitóticos, donde el DNA se encuentra abierto, ¿cierto? Se encuentra desenredado, por así decirlo, donde está toda la maquinaria de transcripción, ¿cierto?, y de expresión de genes. Es mucho más susceptible un niño que un adulto, ¿ya?, a generar carcinogénesis debido a la exposición a rayos gamma, en este caso. Ustedes saben mucho mejor que yo, ¿cierto?, toda la física que hay detrás y el hermoso principio, ¿cierto?, de simetría que vamos a ocupar acá, pero que también lo podemos ver, ¿cierto?, en la aniquilación de partículas. ¿Sí? Bueno, y con el PET podemos estudiar el metabolismo cerebral. Y básicamente la propuesta, ¿cierto?, se llama SOLTAR, perdón, la propuesta se llama SOLTAR. SOLTAR hace mención a un antiguo método predictor, una caja, ¿cierto?, una caja negra que hacía predicciones de los números de la lotería y todo eso de los años 70. Pero, ponemos el asunto en perspectiva, ¿cierto? Vamos a decir que SOLTAR es un método cuantitativo, que esto no existía antes, ¿eh?, para determinar el metabolismo cerebral. Es una herramienta que permite crear a la vez una base de datos de metabolismo cerebral sano.
¿Por qué es importante esto? Porque uno, ¿ya? De hecho hay una ley en Missouri, creo que se hizo un juzgado, ¿cierto? Por ahí por el año 2008 creo que fue, que dijo que aunque toda la raza humana dependiera de que un niño se tuviera que hacer un examen PET, ese examen PET no se puede realizar si es un niño sano, ¿sí? No se le puede realizar un PET a una persona sana. Eso es lo que determinó ese tribunal en Missouri. Y como les dije, ¿cierto? Hay una complicación que va desde lo biológico, ¿cierto? Cosas estructurales. Entonces, no vamos a meter niños sanos para tener un cerebro sano, ¿ya? Para poder comparar y generar una base de datos, para poder ponerle números y cuantificar esto. Pero es aquí donde aparece eh, este bello, ¿cierto? Fenómeno de la naturaleza que es la simetría, ¿cierto? Y que como les voy a mostrar un poco más adelante, ¿cierto? Bueno, aquí les muestro un poco las etapas, ya voy a pasar rápido. Es básicamente registrar el PET al T1 para tener toda la información espacial rica, ¿cierto? Que nos permite tener una imagen T1 que no tiene el PET para poder después trabajar con el PET. Posteriormente, ¿cierto? Vamos a pensar el cerebro lesionado, ¿cierto? Y al aplicar distintos algoritmos, ¿ya? De deformación, llevarlo a un template simétrico y aquí donde hay harto desarrollo que no voy a mostrar ahora, podemos generar una forma del cerebro. Podríamos generar una esfera por cada hemisferio si quisiéramos, ¿ya? Y corregistrarlo a través de los principales hitos anatómicos, de los surcos, fisuras, etc. En este caso, nos dimos cuenta que utilizando un template simétrico podíamos separar el cerebro simplemente tomando la coordenada x0, x0 y podíamos separar el cerebro en izquierdo, derecho, ¿ya? Ahora, si a partir de la información que nosotros sacamos, ¿ya? O obtuvimos del electroencefalograma de superficie, sabemos que es una lesión unilateral, ¿sí? Vamos a saber cuál es el hemisferio sano. Aquí le estoy mostrando el hemisferio lesionado, ¿cierto? Cómo se ve lo que hace el algoritmo, ¿cierto? Simetriza, genera una imagen especular, ¿ya? De este cerebro, de este hemicerebro, perdón, y genera un nuevo cerebro basado en el cerebro, en el hemicerebro sano. ¿Qué es lo importante? Que este nuevo cerebro, ¿cierto? Vamos a poder aplicar la información metabólica del hemicerebro sano, ¿sí? Y como todo esto lo tenemos en un mismo espacio, vamos a poder transformar y comparar primero el cerebro, ¿cierto? El cerebro del paciente, y ahí se ve la lesión, ¿cierto? Con el cerebro reconstruido en una primera etapa. Esto en una primera etapa. Pero lo importante, y aquí donde está el valor agregado de esto, ¿cierto? Es que como nosotros por cada paciente, y aquí donde entra el concepto de aprendizaje, ¿cierto? El concepto de inteligencia artificial, ¿ya? Por cada paciente que nosotros podemos estudiar, vamos a generar un nuevo hemicerebro. Y de esta forma, el algoritmo comienza a aprender cuál es el patrón de metabolismo, de tasa metabólica para cada región del cerebro. Porque, como podemos inferir, ¿cierto? Esto lo podemos hacer, y por eso les mostré la imagen al principio, ¿cierto? Para grupos específicos etarios, ¿ya? Entonces podemos hacer un grupo de 0 a 2 años, después de 4 a 6, de 6 a 8, etcétera, ¿sí? Y sabemos que el metabolismo a los 2 años no es lo mismo, en el lóbulo temporal, no es lo mismo que a los 8, ¿ya? Entonces, vamos a tener una especificidad y una comparación ya mucho más naturalística de lo que es el metabolismo cerebral. Entonces, bueno, aquí les pongo una imagen de un ejemplo, ¿cierto? Una heterotopía en una región parietal, ¿cierto? También
bueno, bastante extendida. Sin embargo, nosotros a partir de ese hemicerebro, ¿sí? Podemos, aquí está el PET, ¿cierto? De ese hemicerebro, perdón, de ese cerebro que esto está normalizado, está llevado a la imagen plantilla, a la imagen template. A partir de eso, la transformación que les conté, ¿cierto? Podemos generar un cerebro sano. Esta es la simetría y esta es el punto clave, ¿cierto? Porque, ¿cuál es el criterio que ocupa un neuroradiólogo, ¿ya? Que va a interpretar la imagen, ¿cierto? Va a mirar, me va a permitir mostrar mi cerebro, ¿cierto? Va a comparar el lado izquierdo con el lado derecho del cerebro que tengan una similitud en cuanto a la tasa metabólica, ¿ya? A lo que les muestra la imagen PET. Cuando se observan diferencias de este tipo, como caídas, ¿cierto? O en este caso, ya sabíamos que había que había una lesión, ¿cierto? Con sustancia gris, ¿cierto? Que va a cambiar el metabolismo, donde había sustancia blanca, que no debería haber mucho metabolismo. Sabemos que acá hay una alteración, pero ¿cuál es la definición de eso? O sea, ¿qué es lo que puede decir? Sí, veo en la región en la región parietal puedo observar, ¿cierto? Una disminución de la señal okay. Ahora presento a Soltar. Como dijimos, puede ser considerado una metodología de inteligencia artificial. ¿Ya? Inteligencia artificial, hay muchas definiciones, y esta el tipo que yo lo relacionaría más es como de sistemas de expertos que van aprendiendo en el fondo a medida que se le entrena, se le entrega la información, ¿cierto? Esto es un cerebro sano, esto es un cerebro enfermo, esto es un cerebro sano, pero tiene la gracia que no reemplaza, ¿ya? De ninguna forma reemplaza la sapiencia, ¿cierto? La experiencia del neuroradiólogo. Esto puede ir en la línea, ¿cierto? Que va a disminuir el tiempo, ¿ya? De examen, porque de forma automática va a mostrar, ¿cierto? Cuáles son las regiones que están 1, 2, 3, 4, 5 desviaciones estándar por sobre o bajo la tasa metabólica, ¿ya? Y aquí con este gráfico, ¿cierto? Esto es una imagen que lo llevamos a un cerebro template, ¿ya? Una imagen template, plantilla, digamos. Y imagínense, este es el sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3, sujeto 4. Acá habían unos puntitos, se borraron. Al sujeto N. Mientras más sujetos tengamos, ¿cierto? En el caso de que este paciente tenga una lesión, ¿cierto? Aquí sería el giro temporal medio, ¿cierto? Sería un giro de Hertzsprung por ahí, quizás, ¿cierto? El área del lenguaje, bien complicado, y esto sería como el lado izquierdo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, nosotros, con nuestra base de datos, ¿ya? Perdón, con nuestra base de datos, vamos a estudiar esta región, cuál es el patrón de normalidad, ¿ya? Utilizando estos cerebros, ¿cierto? Estudiando esa misma región. Es decir, esto es un análisis, un voxel-wise análisis. Esto va a ser un estudio completo del cerebro, pero nos va a mostrar con la resolución espacial de 1 milímetro, ¿sí? Se puede achicar, pero es lo que trabajamos, ¿cierto? Milimétrica. Y si nos ponemos más pesados, ¿cierto? Y queremos meterle más todavía a inteligencia artificial, ¿cierto? Podemos generar un algoritmo que nos diga, mira, esto está en la región, en la región media del giro temporal medio. Esta región se asocia el área, no sé, X29, no sé cuál será de Brodmann, se asocia a estas funciones, podemos usarlo como semilla, ver qué otras regiones están conectadas, etcétera, ¿ya? Y aquí, como les muestro, esto podemos generar una distribución de la normalidad, perdón, de la normalidad para esos voxeles, que aquí son triángulos ya, pero es una cosa didáctica.
Vamos a ver si podemos encontrarlo dentro de esta curva, ya sea en un proceso ictal o posictal, interictal, depende, ¿cierto?, de cuando se haga el examen. Entonces, para ir cerrando, ¿qué problema está resolviendo? Desde el punto de vista del paciente, una determinación muy precisa del foco epileptogénico que no existía antes. Cirugías más dirigidas. O sea, ya no tenemos que entrar a explorar, ¿cierto?, el cerebro. Aquí imaginen la calota, pero ya no tenemos que entrar y sacar un parche, ¿cierto?, de 10 centímetros, ya, de una trepanación de 10 centímetros. Quizás estoy hablando de una locura, me va a matar un neurocirujano, quizás más chico, pero va a ser mucho más dirigida, porque ya no vamos a tener que poner, ¿cierto?, una placa con electrodo y medir y estudiar todas las regiones de la vecindad, ¿ya?, de la lesión. Entonces, por lo tanto, los efectos disminuyen los efectos colaterales y también la duración, o sea, menos tiempo de anestesia, ¿cierto? Menos tiempo de pabellón, etcétera. Ahora, para la población va a permitir crear, ¿cierto?, una base de datos del metabolismo cerebral virtualmente sano para distintos grupos etarios, lo cual enriquece esto, porque no solamente es epilepsia lo que se estudia con PET, ¿ya? Y por último, esta base de datos va a poder ayudar en diagnósticos para enfermedades que se evalúan a través del metabolismo cerebral, como les decía, o sea, principalmente demencia. Ahora, creo que esto es porque venía un video, pero es algo como promocional, así que no sé si lo muestro o hay tiempo o cerramos. Estamos un poquito acotado de tiempo, doctor. Ya, bueno, era lo mismo que les mostré, pero más bonito. Así que muchas gracias. De nuevo, finalmente agradecer al equipo de neurología del Centro de Epilepsia, a la doctora Ada Chicharro, al doctor Enzo Brunetti, eh, al doctor Velázquez, ¿cierto? A la doctora Steger, al doctor Silva, eh, bueno, al doctor Sofia también, y a todo el equipo y, por supuesto, a todo el grupo de tecnólogos médicos con que trabajamos, ¿cierto?, en la fuerza ahí de trabajo y que gran parte de esto ha surgido a través de conversaciones y voladas, digamos, ¿ah? Cosas que se dan en las interacciones humanas. Así que muchas gracias, eso ha sido la presentación